Pero nada, los que estamos aquí nos vamos a gozar en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria, toda honra. En esta maravillosa noche que va a ser de bendición para nuestras vidas, donde en la clase, Padre, tú nos vas a estar hablando, nos vas a estar aclarando cosas. Mira aquellos que están a través de los medios, bendícelos de igual manera. Mira aquellos que están aquí, si viene alguien de camino, tráelo con bien, que no tengan ningún accidente, ningún desperfecto mecánico, que puedan llegar y adorarte y glorificar tu santo y bendito nombre. Después de algunos días, Señor, quedándonos en nuestro hogar, el culto del martes, el del miércoles, pues por la naturaleza de las fiestas, Padre, no estuvimos reunidos, pero hoy estamos aquí, Señor, Padre, con el deseo de que ya se vayan todas estas fiestas y poder estar, Padre, en nuestra rutina adorándote, glorificándote los martes, los miércoles, los jueves y los domingos. Te suplicamos, Padre bueno, por todos los que están enfermos. Mira el papá de Francisco, Señor, que esa operación mañana sea un éxito y que ya para fin de año lo puedan tener en su hogar. Por el papá de Malaquías, Señor, gracias. En ese estado de gravedad que estuvo, lo sacaste, Dios. Señor, los pronósticos eran 0% vida, Señor, y tú metiste tu mano y ya hoy, Señor, está en la casa. Mira cada uno de los que están pasando por alguna crisis, Señor. Tú conoces, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen catarro, aquellos que tienen alguna condición, aquellos que le han dado un diagnóstico, Padre, que los pone nerviosos. Yo creo que tú puedes hacer algo. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados y nosotros nos detenemos ahí. Nosotros creemos que estás haciendo cosas en nuestras vidas. Estamos pasando por unos procesos para luego testificarle al mundo, al diablo, a un sistema que fue Dios, solamente Dios y nada más que Dios que salvó nuestra vida. Padre, no viviremos, no moriremos, sino que viviremos para contar tu gloria, para contar, Padre, tus hazañas, para contar todos aquellos que tú has hecho con nuestra vida. No moriré, sino que viviré para contar todo lo que haces en mi vida. Y a ti te damos toda gloria y toda honra. Nuestro hermano Alex, que hoy está en la clase de hoy, Padre, bendícelo, úsalo, los ujieres, a los que están en los medios, Señor. Que esto sea un cielo chiquito. Para nosotros no hay culto pequeño, no hay culto grande. Para nosotros lo que hay es culto a ti, Señor. Lo que hay, Padre amado, es alabanzas para ti. Lo que hay es enseñanza de tu vida, Señor. Y por eso te damos toda gloria y toda honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? Pues vamos a adorarle con todo lo que tenemos. Alabamos, Jesús, te glorificamos a ti, Rey. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa para adorarte y exaltar tu santo nombre, Jesús. Gracias, Jehová. Y adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores.
Te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta aquí para unánimes adorarte y exaltar tu nombre, Señor Jesús. Gracias por el tiempo que tú nos has regalado en esta tierra, Señor. Gracias por tus misericordias nuevas cada día, Padre. En este tiempo, en esta noche tan hermosa que te place regalarnos, Señor, te presentamos los diezmos y la ofrenda de esta casa, Señor. Sé tú multiplicándolas, Padre, porque son necesarias hoy día, Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Eres Dios, que levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Gloria a ti, Señor. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy, te canta hoy. No hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Aquí, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Aquí. Eso es. Gloria, gloria, gloria al Señor. Los jóvenes tienen su actividad, ¿verdad? Yo vi que nuestra hermana Marangeli, yo creo que los niños hoy no se reúnen porque no hay quórum. El saloncito lo pueden apagar.
y nuestra hermana Elvia no la he visto, pero mire, hoy hay algunos jovencitos, le damos gloria al Señor. No dejen de orar por nuestra hermana Enid. Nuestra hermana Enid pues sigue malita en los Estados Unidos, va a entrar, no sé si ya comenzó con la quimioterapia. No sé cuándo Marian se va a ir, porque verdad va a estar con la mamá el domingo. Se va el domingo, pues mantenerlo en oración. Mire, usted tiene la libertad que si en su corazón está, yo lo iba a hacer el domingo y se me olvidó, íbamos a recoger una ofrenda para Marian, pero se me escapó. Pero usted tiene la libertad que puede llamarla. Si no tiene el teléfono, hable con la pastora, le da el teléfono, y si le quiere enviar por el TH móvil, lo que usted pueda, no tiene que ser, ¿verdad?, cantidades grandes, pero entre muchos se puede hacer un combo para bendecirla, porque creo que ahora se va con los nenes, ¿verdad? Va a estar los nenes una semana por allá, pues porque los pronósticos de NIP pues no son tan buenos. Usted sabe, y ella quiere compartir con los niños en este tiempo. Nada, seguimos orando, pidiéndole al Señor, si usted tiene la posibilidad de ayudar a nuestra hermana, envíele a través de TH móvil, le puede enviar algo, o si tiene la posibilidad, llámela y que ella llegue hasta su hogar y usted la puede bendecir para ayudarla en todo esto. Nuestro hermano Alex tiene la lección del día de hoy. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor. Hay mucha gente que está fiestando hoy y no los vamos a criticar, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho. Pero qué bueno que nosotros podemos estar en la casa del Señor y, como decía el pastor hace un ratito, celebrando lo que realmente es esta temporada, lo que realmente es la Navidad, que es Cristo, ¿verdad que sí? Y este es el mejor lugar donde podemos estar en esta noche. Me corresponde hablarle del Evangelio de Juan, del capítulo 1, y en la pasada clase nuestro hermano Auri estuvo hablando un poquito sobre la introducción del Evangelio de Juan como tal, y Auri nos presentó de una manera muy completa, nos habló sobre este Evangelio de Juan, sobre su autor, nos habló sobre la diferencia de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a los que se le conoce como evangelios sinópticos, y cuál es la diferencia entre estos tres y el Evangelio de Juan. También Auri nos explicó que los primeros tres evangelios contienen material muy similar entre ellos, por eso se les llama sinópticos, sobre la vida de Jesús, pero que el Evangelio de Juan contiene hechos de la vida de Jesús que no se contemplan en estos otros tres evangelios. Y el capítulo 1 del Evangelio de Juan, esos primeros 5 versículos, quizás para algunas personas son un poquito complicados, pero son bien interesantes de verdad. El versículo 1 al 5, yo quiero discutirlos de uno en uno. De uno en uno, ya los versículos que van luego los podemos discutir de forma grupal, pero estos 5 primeros los quiero discutir de uno en uno. El versículo de 1 al 5, el verbo eterno, se titulan esos 5 versículos, y lee de esta manera Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas prevalecieron contra ella. En el versículo 1 se comienza el relato de la historia de Jesús de una forma bien distinta, ¿verdad?, a los otros 3 evangelios. Este versículo 1 nos lleva al comienzo de todo, nos lleva al Génesis. Si usted ve, hay una similitud, hay un parecido al primer versículo de Génesis 1:1. Hay un parecido, y esto es a propósito, ¿no? No es una casualidad.
Y en Génesis, ¿verdad?, que significa origen o significa principio de algo, haciendo aquí una clara referencia, como les dije ya, a Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, que dice de esta manera, por si acaso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en Génesis, durante la creación, se hace presente ¿qué? ¿O quién? La Trinidad. La Trinidad, que Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres, que son uno, estaban presentes en ese momento de la creación. Y el texto lo deja bien claro. Lo que nos muestra que el Hijo, que es Cristo, estuvo presente en la creación. O sea, el Padre fue parte de la creación, el Hijo fue parte de la creación y el Espíritu Santo fue parte de la creación. Estaban allí. Esta comparación que se hace en el Evangelio de Juan nos muestra a un Dios creador, pero también nos muestra a un Dios que es eterno, que siempre existió, que existe y siempre va a existir. Es eterno. Pero que también su palabra es eterna, su palabra siempre existió, existe y siempre va a existir. Pero también su palabra es que es creadora. Cuando tú lees ese primer capítulo del libro de Génesis, tú vas a ver que todo se creó a través de ¿qué? Por una palabra, hasta que se llegó al ser humano, ¿verdad? Y la cosa fue distinta. Pero toda la creación fue por la palabra. Interesante, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Aquí está hablando Jesús. Quiere decir que Él está reconociendo que Él es eterno. El mismo Jesús está reconociendo que Él es eterno, que Él siempre ha existido y que siempre va a existir, ¿verdad? Y el alfa y la omega se refiere a la primera y a la última letra del alfabeto griego. Y aquí Jesús lo que nos está trayendo es decir, mira, yo siempre he existido y yo siempre voy a existir. Quiere decir, y aunque suene repetitivo, que en aquel momento, en el Génesis, en el principio, Cristo estaba presente. Él estaba allí. Él es el alfa y la omega. El verbo, y cuando hablamos del verbo, ¿de quién hablamos? De Cristo. Hablamos de Cristo. Y cuando nos habla en este versículo 1 del Evangelio de Juan, nos habla del verbo, es una forma verbal del verbo ser, que se utiliza en este primer versículo de Juan, ¿en cuántas? En 3 ocasiones. Era, tú vas a ver, ese verbo era, tú lo vas a ver en 3 ocasiones en ese primer versículo. Dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el texto original, ese era, describe una acción continua. Aunque tú puedes pensar que te está hablando de un pasado solamente, pero no. Cuando tú lo buscas en el original, es algo continuo. No se refiere solamente a un pasado. Entonces, en el texto original describe una acción continua. Lo que quiere decir entonces que el verbo, que es Cristo, el verbo es Cristo, que el verbo era y siempre será Dios. ¿Verdad? Que no se nos olvide esto, el verbo era y siempre será Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha existido, por lo que Cristo siempre ha existido. Otra cosa que podemos ver aquí es que el verbo, que no se nos olvide que es Cristo, era, es y será siempre con Dios. Recuerda que esto es un verbo continuo. Por eso es que era, es y será siempre con Dios. Siempre estará con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Recuerda que cuando hablamos del verbo hablamos de Cristo, hablamos de Jesús, pero Él es Dios mismo. ¿Okay? Y también podemos decir que Cristo era, o sea que Él fue, Él es, ¿por qué? Porque sigue siendo y será. ¿Por qué? Porque siempre seguirá siendo. O sea, que Él existió, Él existe y siempre existirá. Y básicamente eso es lo que ese versículo nos está diciendo. Y como le dije,
Quizás parece un poquito complicado, pero no es tan complicado nada. Y yo sé que el Espíritu Santo nos da la sabiduría para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar a través de esto. Para simplificar esta enseñanza, amados, podemos decir que cuando comenzó el principio, ya el verbo que era Cristo ya existía. Ya Él estaba allí. Y que antes de que nada existiera, ya Cristo existía. Porque Él es Dios mismo. Él no es una criatura creada. No fue que Dios dijo un día, ay, me voy a fabricar un hijo. No. Esto no funcionó así. Él siempre ha existido, existe y siempre existirá. Amén. Ok. Como les dije, estos primeros 5 versículos los voy a tomar uno a uno aparte. El versículo 2 nos dice, este era en el principio con Dios. Y una traducción literal del original sería, en el original, si lo vamos a traducir a nuestro español hoy día, sería esta la traducción. Hablando de Cristo, del verbo, en el principio estaba cara a cara con Dios. Nos presenta a un Cristo, nos presenta al Hijo, nos presenta al verbo, que siempre, por toda la eternidad, había estado, está y estará cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. No se pueden separar. Está cara a cara con Dios. Y esa es la traducción de ese versículo 2. Esto nos habla de ¿qué? De que hay intimidad, porque están cara a cara. Y también hay confianza entre el Padre y el Hijo. Hay intimidad y hay confianza. ¿Verdad que cuando tú estás con alguien todos los días, y en este caso tu esposo, tu esposa, hay esa confianza. Esa es la confianza, esa es la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo. En este caso es el verbo, ¿verdad? Así que hay una intimidad bien especial entre ellos. Y esta intimidad nos enseña la importancia de tener una constante intimidad con Dios. Oye, si el Hijo, si Cristo, si el verbo, Jesús, tiene intimidad con el Padre, ¿cuánto más tú y yo necesitamos tener intimidad con el Señor todos los días? Oye, y a veces se nos va, ¿sabe? A veces se nos va la guagua y a veces fallamos en esto y yo me incluyo. Pero es necesario que usted y yo tomemos tiempo todos los días para que tengamos intimidad con nuestro Señor, para que tomemos tiempo con Él, para que le hablemos, para que le digamos cuánto le amamos, para que le digamos que estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, para que le digamos cuán bello es Él. Es un tiempo de intimidad. Y si alguien me quiere echar chinche de que diga esto, pero es un tiempo de romance con el Señor, ¿sabes? Es maravilloso, eso es maravilloso. En Juan 12:49 al 50, me estoy adelantando unos cuantos capítulos, dice esto, escuche esto. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Aquí está hablando Cristo. Y de lo que he de hablar. Y sé que de su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quiere decir entonces que Jesús es testigo de lo que es la voluntad del Padre. Él es testigo de lo que el Padre quiere hacer. Él es testigo de cada palabra que nace en el corazón de Dios. Dice que Él no habla por su propia cuenta, sino que Él hace lo que el Padre lo envió a hacer. Así que debe quedar claro entonces que el Cristo solamente actúa de acuerdo a ¿qué? A la voluntad del Padre, porque son uno solo. Amén. Sí. Son uno solo. Entonces, la Trinidad de Dios, para todos nosotros, por lo menos en esta etapa, quizás cuando partamos de esta tierra, esto cambie, pero por ahora es un misterio que no entendemos completamente. Pero lo creemos por fe. Creemos que la Trinidad, como dije al principio, se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nadie en esta tierra te va a poder explicar a cabalidad completamente, de una forma que tú quedes completamente convencido de lo que es la Trinidad y cómo funciona. Porque realmente nuestra mente finita no lo comprende a cabalidad, pero sí lo creemos por fe.
Lo creemos por fe. Y por fe creemos que la palabra de Cristo son las palabras del Padre, porque Cristo mismo, Él es el verbo, o sea, que Cristo mismo es la palabra. Bueno, el versículo 3 dice de esta manera: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Él siempre estuvo presente. En medio de toda creación, en medio de todo lo que se ha hecho, el verbo, Cristo, Jesús, estuvo allí presente. Este texto hace una aclaración muy importante en contra de falsas doctrinas que surgieron en el primer siglo, que buscaban enseñar que Cristo no había sido parte de la creación. O sea, que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas siempre han existido desde los principios de la iglesia. Y había un grupo de personas que enseñaban que Cristo no había sido parte de la creación. Pero aquí posiblemente Juan estaba atacando directamente a esas personas con estas palabras, porque él conocía lo que estaba ocurriendo en el ambiente y él dejó esto muy claro, que Cristo fue parte de la creación. El verbo, o sea, Cristo, creó todas las cosas que han sido creadas, por lo tanto, Él no es un ser creado. ¿Okay? El que te quiera venir con ese cuento de que Cristo es un ser creado, ¿no? La palabra enseña que no. La palabra enseña que no, que Él siempre ha existido. En Colosenses 1, los versículos del 15 al 16, el apóstol Pablo escribió esto. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. El Padre es espíritu. O sea, el Padre no tiene un cuerpo que nosotros podamos ver. El Padre es espíritu. El Espíritu Santo también es espíritu, por lo que no le podemos ver tampoco. Pero Cristo es la única persona de la Trinidad que ha podido ser visto por el ser humano. Cristo es el único de la Trinidad que el ser humano ha podido ver. Y no solo cuando vino a la tierra, ¿verdad? Estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pero no solo en ese momento que Cristo vino a la tierra, nació como un bebé, estuvo 30 años siendo lo más seguro un carpintero y luego estuvo 3 años de ministerio para luego ser crucificado, resucitar y luego partir de la tierra. Pero además de eso, no solamente se refiere a esto, sino que en algunos de los textos bíblicos donde se menciona la presencia del ángel de Jehová, se refiere a Cristo también, se refiere al Hijo, se refiere a que hubo una presencia de Dios en un momento dado de la historia, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento en varias ocasiones, y esto es lo que se llama una teofanía, o sea, es un momento donde Dios mismo se revela al ser humano físicamente. Y hay ocasiones en que usted va a encontrar textos bíblicos donde habla del ángel de Jehová y habla así de un ángel, pero en otras ocasiones se refiere a Dios mismo. Y el que está allí no es el Padre y no es el Espíritu Santo, el que se presentó allí fue el Hijo, Cristo. ¿Sí? Así que cuando alguien le hable de una teofanía, usted sabe ahora a lo que se refiere. Él es el primogénito de toda la creación. Él es maravilloso. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y mira esto, y para Él. Tú y yo fuimos creados por Él y para Él. Quiere decir que cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, Él esperaba que fuéramos o que llegáramos a ser adoradores, que llegáramos a ser personas que le reconocieran como el Rey de nuestras vidas y que nos convirtiéramos en verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Él anhela y espera de cada uno de nosotros, que podamos tener una relación de padre e hijo con Él y que seamos verdaderos adoradores. Porque todo lo que fue creado por Él, pero también fue creado para Él. Y Él espera eso de nosotros, de cada uno de nosotros. Basándose en este texto que acabo de leer, Colosenses 1, 15 y 16, algunas personas erróneamente pueden pensar que Cristo es un ser creado. Pero cuando el texto dice,
el primogénito de toda creación, ¿verdad? Ese segmento de este texto puede hacer pensar a algunos que Cristo fue creado, pero sabemos que no es así. Cuando dice primogénito de toda creación, no se refiere a que Cristo es una criatura creada, no se refiere a eso. Tampoco se refiere a su nacimiento en el cuerpo físico que llevó María en su vientre, ¿no? Sino que es un título. El primogénito de toda la creación es un título que se refiere a su prominente posición. Cuando dice el primogénito de toda la creación es un título que solamente tiene Cristo, que quiere decir que Él sobresale, que Él es mayor, que Él es más grande que todo lo que ha sido creado. ¿Por qué? Porque Él mismo lo creó. Por eso Él tiene ese título de primogénito de toda la creación, porque Él es mayor a todo lo que ha sido creado. Wow. Él es mayor a todo lo que ha sido creado. Qué hermoso es nuestro Señor. Podemos decir sin temor a equivocarnos entonces que Cristo, el Verbo, participó activamente en la creación de todo lo que existe. ¿Verdad? Yo creo que nos vamos a ir de esta noche, de este lugar, con ese pensamiento claro en nuestra mente de que Cristo fue partícipe de la creación y que todo lo que ha sido creado fue creado por Él, pero fue creado para Él. O sea, que tu dueño y mi dueño se llama Cristo Jesús. Qué maravilloso. Que el dueño de todo lo que existe, sea en este planeta Tierra o sea fuera de Él, es Cristo Jesús. Wow. Versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo, que es el Verbo, es la fuente de toda vida. Toda vida proviene de Él y toda vida depende de Él. Él es la fuente de toda vida. No solo de la vida biológica, o sea, no solamente de los animalitos, de los peces, de la naturaleza, de las plantas, de las aves. No solamente de la vida biológica, sino que Él es responsable del mismo inicio de la vida. De ese Zoé que hablamos ahorita, de ese principio, Él es responsable de eso. Él es responsable de eso y toda vida que hay en la tierra y fuera de la tierra, si hubiera vida, dependería de Él también. Obviamente podemos hablar de los ángeles que no viven en la tierra y están vivos, pero ellos también son parte de esa creación, porque son seres creados por Él también. Cristo, el Verbo, es la fuente de toda vida. Oye, la palabra original para la vida es Zoé y se refiere a la vida que proviene de arriba. De arriba, Zoé es la vida que proviene de arriba. Se refiere a vida eterna, se refiere a vida abundante y todo esto proviene de Cristo Jesús. Podemos decir entonces que solo a través de Cristo usted y yo podemos obtener la vida que proviene de arriba. Y la vida que proviene de arriba es ¿qué? Es vida eterna y es vida abundante. Solamente a través de Cristo Jesús usted y yo podemos obtener vida eterna y vida en abundancia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dáselo. Vamos. Somos poquitos, pero dáselo. Qué maravilloso. Cuando el texto nos dice, y la vida era la luz de los hombres, nos habla de la luz natural, pero también nos habla de ¿qué? De la luz espiritual. Porque Cristo, como todo lo que existe depende de Él, pues mire, el sol depende de Él, la luna depende de Él, las estrellas dependen de Él. Por eso hablamos de la luz física, pero también nos habla de la luz espiritual, de luz natural y de luz espiritual. De luz natural porque la primera creación del Verbo, ¿cuál fue? En Génesis 1:3. La luz, hágase la luz, ¿verdad? Una palabra que declaró. Pero también Él es, ¿qué? La luz del mundo. Él es la luz del mundo. Según Juan 8:12, porque su luz nos guía a la salvación y a la vida eterna. O sea, que entonces Cristo realmente Él es la luz. Porque para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna, dependemos de su luz. Que su luz llega a nosotros aquí a través de su palabra, a través de este evangelio maravilloso que nos dirige hacia dónde, hacia el Padre, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Amén. Aleluya.
No se trata de que el verbo, que es Cristo, contenga vida y luz. No se trata solamente de eso, porque esto sería muy sencillo. Pues Cristo contiene vida y luz, ¿no? No es eso. Sino que Cristo es vida y es luz. Él es la vida y Él es la luz. Él es la vida porque Él dio vida a todo lo que existe. Él es la luz porque por su palabra se creó la luz. Pero también Él es vida y luz. ¿Por qué? Porque a través de Él, tú y yo, obtenemos ¿qué? Vida eterna y salvación. Amén. El versículo 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo eterno, que es Cristo, en figura de luz y de vida, vino a los hombres. Él vino hecho como un ser humano, pero vino ¿para qué? Para que los seres humanos tuviéramos acceso a la salvación, tuviéramos acceso al Padre. Quienes estaban, nosotros los seres humanos, estábamos condenados ¿a qué? A las tinieblas y a la muerte. Y Él trajo luz para los que estábamos condenados a sufrir muerte eterna y estábamos en tinieblas. Cuando Cristo llegó a la tierra estaba en tinieblas. ¿No? El sol alumbraba tremendamente como alumbra hoy. Pero la vida espiritual del ser humano estaba muy alejada de Dios, estaba en tinieblas. Y Cristo vino para darnos a todos la oportunidad de acercarnos al Padre. Él trajo luz, Él trajo salvación, Él trajo oportunidad de vida eterna. El ser humano estaba perdido en la oscuridad del pecado. Y su rumbo era ¿qué? Muerte eterna. Pero Cristo trajo luz para que el ser humano pueda escoger. Y esto es lo maravilloso de esto, que a ti nadie te obliga a hacer nada. Tú puedes escoger. Y Cristo te da la oportunidad de ¿qué? De que tú escojas entre la luz o tú escojas entre las tinieblas, en que tú escojas entre la vida eterna o que tú escojas entre la muerte eterna. Yo creo, ¿verdad?, que es mejor que todos podamos escoger entre la luz que nos da vida eterna. Yo creo que esa sería la mejor decisión para cada uno de nosotros. Escoger lo que nos ofrece Cristo, que es luz, que es salvación y que es vida eterna. No hay manera de que las tinieblas puedan vencer la luz, no hay forma. No hay forma de que las tinieblas puedan vencer la luz, porque entonces eso querría decir que hay posibilidad de que Satanás venza a Cristo. Eso quiere decir que entonces habría posibilidad de que Satanás venza a Dios, pero eso es completamente imposible. ¿Por qué? Porque Satanás también es un ser creado y es imposible que ese ser creado venza al Creador. Es completamente imposible. No hay manera que las tinieblas puedan vencer la luz. Una persona cuya alma se pierde, escúchame, no se pierde porque la luz haya sido vencida por las tinieblas. El enemigo le ganó a Dios esa alma. No fue eso. No fue eso. Esa persona se pierde porque ha decidido alejarse de la luz. Llevó una vida alejada de la luz, llevó una vida alejada de Cristo. Mire, yo te aseguro que ninguna persona que muere en este siglo XXI no muere sin haber escuchado que Cristo le ama. No muere sin haber escuchado que hay salvación y vida eterna. Y alguien me pueda decir, pero una persona que nació allá en una selva y que no ha tenido contacto con misioneros ni con ninguna persona, pues mire, esa persona se le ha puesto delante de él lo que es el bien y el mal. Y esa persona dentro de su cultura sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y si escoge lo que es bueno, pues mira, escogió bien. Pero si escoge lo que es malo, pues se está alejando de la luz y se está entregando a las tinieblas, que es muerte eterna. Si fuera el caso, ¿verdad?, de que hoy día todavía hubiera una persona en algún lugar del mundo que no ha tenido ningún tipo de contacto con la sociedad moderna, que no ha tenido ningún tipo de contacto con el Evangelio, esa sería la explicación. Porque hay gente que te dice, pero fulano. Sí, porque hay gente que le busca 5 patas al gato, ¿verdad? Pero esa sería la respuesta. Entonces, no hay manera de que las tinieblas puedan vencer la luz. No hay forma. Hasta el último segundo de vida hay esperanza de salvación. Hasta el último segundo hay esperanza de salvación. Y eso lo vemos en el Monte Calvario. Habían 3 cruces. Habían allí 3 condenados. El del centro significaba salvación y vida eterna.
al lado de él habían dos hombres que tuvieron la misma oportunidad. Uno de ellos aprovechó la oportunidad y el otro no. Uno de ellos escogió creerle que aquel que estaba allí en el centro era el Hijo de Dios y que a través de él podía tener salvación. El otro tuvo la misma oportunidad, pero no le importó. Lo que hizo fue injuriarlo, burlarse de él. Quiere decir que hasta el último segundo de vida hay esperanza de salvación. Bueno, ahora vamos a trabajar con los versículos del 6 al 13. Y aquí nos habla como tema la luz verdadera. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, muy obvio que el apóstol Juan deseaba dejar claro que Juan el Bautista no era la luz, ¿verdad? Y por eso tanta insistencia en el texto. Él quería dejar claro, Juan no era la luz, sino que él fue el enviado por Dios para dar testimonio de aquel que venía detrás de él, que era la luz verdadera, con el propósito de que todos pudieran creer, de que todos supieran que aquel profeta que estaba allí estaba hablando de uno que sí era la luz, de uno que sí podía traer salvación, de uno que sí podía cambiar tu vida, de uno que sí podía darte algo que los profetas no te habían podido dar, que era la llenura del Espíritu Santo, que era salvación, que era paz, que era gozo. Todo esto venía con aquel que era la luz, que es Cristo Jesús. Y ningún profeta, ni siquiera Juan el Bautista, te podía dar eso. Pero Cristo sí. Es muy obvio que él quería dejar esto muy claro. Cabe mencionar que antes de que el apóstol Juan fuera discípulo de Jesús, él fue discípulo de Juan el Bautista. No sé si usted lo sabía, pero Juan, antes de conocer a Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Esto significa que él conoció muy bien y de primera mano las enseñanzas de Juan el Bautista. Él sabía lo que el hombre daba, él sabía lo que el hombre enseñaba, él sabía lo que a lo que este hombre había venido y qué era lo que estaba haciendo. Él conocía también cuál era su relación con Jesús. Usted sabe que Juan el Bautista y Jesús, ¿verdad? En la carne, en la forma física, eran parientes, estaban emparentados. El apóstol Juan fue muy cuidadoso en las palabras que escogió para describir la llegada de Juan el Bautista. Cuando leemos hubo un hombre, literalmente significa, cuando buscamos el texto y si hacemos la traducción al español, significa llegó a la existencia un hombre. O sea, él está dejando claro que ese hombre fue creado, que no era alguien que existía desde siempre, sino que ese hombre, Juan el Bautista, fue un hombre que fue creado. Ya dice, llegó a la existencia. Este cuidado se debe a que se desea dejar claro que Juan el Bautista es un ser humano como cualquier otro y que él no era el Mesías. El trabajo de Juan el Bautista estuvo enfocado en llevar a las personas a creer en Jesús como el Mesías. Él decía, detrás de mí viene uno que es poderoso. Detrás de mí viene uno que puede cambiar tu vida. Detrás de mí viene uno que sí es importante. Él lo decía abiertamente. Es probable que cuando Juan escribió que Juan el Bautista no era la luz, él lo hiciera pensando en los seguidores de Juan el Bautista que continuaban esparciendo sus enseñanzas, porque aunque Juan el Bautista murió, fue decapitado, sus seguidores siguieron predicando, siguieron enseñando, siguieron bautizando. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, se cree que Apolos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, ha leído el libro de Hechos, usted ha leído sobre Apolos, y se cree que Apolos, que se menciona en Hechos 18, 24 y 25, y otros discípulos que se mencionan más adelante en Hechos 19,
se cree que ellos eran parte de este grupo, ¿verdad? De esta gente que eran seguidores de Juan el Bautista. Y se creía que estos hombres eran seguidores de Juan y eran parte de este grupo, y que estos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y eso lo deja claro el libro de Hechos. Pero ellos desconocían el bautismo en el nombre de Cristo. Ellos desconocían la llenura del Espíritu Santo. Ellos desconocían ese fuego que solamente el Espíritu Santo te puede dar. El cual, al recibirlo, porque luego ellos fueron bautizados, y eso usted lo ve en el libro de Hechos, estos hombres fueron bautizados y vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice el texto. Y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que el bautismo de Juan no había sido suficiente. Lo que ellos enseñaban no había sido suficiente hasta que ellos pudieron encontrarse con el apóstol Pablo y ellos fueron bautizados, entonces recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en lengua y comenzaron a profetizar. Ellos vieron que todavía les faltaba algo. ¿Y eso que les faltaba qué era? La presencia de Dios, que aún no la tenían. Así que no era suficiente el bautismo para arrepentimiento, que era el que predicaba Juan el Bautista, sino que era necesario reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Era necesario y hoy día sigue siendo necesario. Necesitamos reconocerlo como que Él es el Hijo de Dios. Juan el Bautista representó a los profetas del antiguo pacto, pero también sirvió como mensajero del nuevo pacto. Él era como el jamón del sándwich, porque él fue el último profeta del antiguo pacto, pero fue el primer mensajero del nuevo pacto. Ese fue Juan el Bautista. Estaba ahí como el jamón del sándwich. En Isaías 60, versículo 1 dice esto: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mire, esta profecía se cumplió porque la luz verdadera llegó al mundo. La luz verdadera, que era Cristo Jesús, sí, llegó al mundo. Decir que la luz verdadera llegó al mundo nos hace pensar en que hay otras luces. Porque si se habla de una luz verdadera, quiere decir que también hay luces que son falsas. Se dejó claro que la luz verdadera es Cristo. Y hay luces que son falsas. Y esto es cierto porque por siglos se han levantado falsos cristos. Por siglos se han levantado hombres y mujeres predicando un evangelio equivocado, un evangelio falso. Un evangelio muchas veces con intención de sacarte dinero. Un evangelio que realmente no salva a nadie. Y esto ha sido ocurriendo y esas son las luces falsas. Esas son las luces falsas que no tienen ningún propósito. Pero también podemos ver en esta advertencia de Juan en el versículo 9, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Había una luz verdadera. Y Juan hace esta comparación con aquellos que también son luz, pero que son imperfectos. ¿Y tú sabes quiénes son esos? Somos tú y yo, que somos luz en este mundo. Somos llamados a ser luz también, pero no somos perfectos como Cristo lo fue y como Cristo lo sigue siendo. Él es perfecto. Tú y yo somos luces en este mundo, somos lumbreras en este mundo, pero tenemos imperfecciones. Y por ejemplo, Juan el Bautista fue uno de esos que aunque era luz en el mundo, era imperfecto. Y las personas que predicamos el Evangelio hoy día somos luz en este mundo, pero somos imperfectos. Todos los que hemos creído en Cristo somos luz en este mundo, pero tenemos imperfecciones. Y dependemos completamente de Dios para que nos guíe, para poder hacer todo. O sea, nada podemos hacer si Él no está con nosotros. O por lo menos nada vamos a hacer bien si Él no está con nosotros. Es así. Algunos conocen el Evangelio de Juan como el Evangelio universal, porque Él presenta un mensaje para todo el mundo, para todos. Usted va a buscar los tres evangelios sinópticos y están dirigidos a unas personas en específico, podemos decirlo, a una raza específica o a un pueblo específico. Pero el Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio universal, el Evangelio para todos. Y esto es una de las características de este mensaje. Juan 1.9 dice de esta manera, dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, su mensaje era claramente para todos, para todo el mundo. Entonces podemos decir que Cristo vino a un mundo y a las personas que fueron su creación. Cristo vino para tocar su creación. Cristo vino para tocar la vida de aquellos que fueron seres creados por Él, porque Él quería que ellos pudieran pasar la eternidad y que tú y yo podamos pasar la eternidad con Él. Y Él vino a tocar nuestra vida.
también podemos decir que el versículo 11 dice, a lo suyo vino. Quiere decir que Él llegó con un propósito, pero la respuesta del ser humano al acercamiento de Dios fue y ha sido una en la que ellos se niegan a recibirlo. O sea, y hoy día usted y yo lo podemos ver cuando el ser humano, muchas veces usted le habla del Señor, usted predica, usted le lanza una palabra, usted dice a alguien, vamos a orar, y mucha gente rechaza al Señor, mucha gente le da la espalda a Cristo, incluso personas que fueron parte del cuerpo de Cristo y hoy día le han dado la espalda al Señor y están alejados completamente de Él. Entonces, aunque Dios hizo el esfuerzo, aunque Cristo hizo el esfuerzo y vino a esta tierra para tocar la vida del ser humano, por siglos el ser humano le ha dado la espalda a Dios. O podemos decir, una gran mayoría, una gran cantidad de personas le han dado la espalda a Dios, aunque hemos sido muchos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y usted puede hacer tratar de hacer números desde hace 2000 años, 2000 y pico de años, cuántas personas han habitado en la tierra, pero cuántas personas en esos 2000 y pico de años le han entregado su corazón al Señor. Hemos sido menos los que hemos aceptado al Señor. Pero la misericordia de Dios sigue ahí. La misericordia de Dios sigue ahí, está abierta, sus brazos están abiertos para recibir a todo el que se quiera acercar a Él. Amén. Qué maravilloso es nuestro Señor. Este versículo 11 de Juan se podía traducir literalmente como vino a sus propias cosas y su propio pueblo no les recibió. ¿Por qué? Porque los primeros que no les recibieron fueron los judíos. Sí hubo un grupo pequeño, un grupo que les recibió y luego se siguieron añadiendo. Pero los religiosos, los líderes religiosos de su tiempo no les recibieron, no creyeron en Él. Ellos querían señales, ellos querían que Él les demostrara algo, pero no creyeron por fe. Porque no se trata de creer por los milagros, no se trata de creer por las cosas grandes que ocurran, se trata de creer por fe. Aunque la palabra sí dice que algunos van a creer por los milagros. Y eso es parte de la misericordia de Dios. De que el que no cree por fe, pues que crea por milagros. Pero ahí se derrama también la misericordia de Dios sobre muchas vidas. No solo la mayor parte del pueblo judío no le recibió, sino que la mayor parte de la humanidad durante 2000 años no le ha querido recibir en sus corazones. Mira, a través de Jesucristo, Dios hizo la provisión para que el ser humano pudiera ser hecho hijo de Dios. Si hoy día tú y yo somos hijos de Dios, no es porque seamos buenos, no es porque seamos los mejores, no, es por la misericordia del Señor. Y porque Él hizo provisión para que fuéramos hechos hijos de Dios, porque creímos por fe. Y esto es, ¿por qué? Por gracia divina, por gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de un favor que usted y yo no merecemos, porque no hemos hecho nada para merecernos la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios está allí, y por esa gracia pudimos creer por fe. Y tenemos ¿qué? Acceso a la vida eterna. Aleluya. Qué maravilloso. Los versículos del 14 al 18 los podemos titular como el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Wow, cuando habla de gracia sobre gracia es una gracia inmensa, una gracia infinita que usted y yo no podemos describir, pero que tampoco merecemos. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, o por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Cristo llegó a la tierra, había muchos religiosos. En el pueblo de Israel estaba el religioso choreto. Pero ¿cuántos de ellos realmente le habían presentado a un Dios de la manera correcta al pueblo hebreo? Ninguno de ellos. O por lo menos la mayoría no lo habían hecho. El pueblo
estaba engañado, el pueblo estaba mal enseñado, el pueblo no sabía, realmente no conocían quién era Dios. Entonces Cristo vino para eso, para enseñarnos a tener una relación verdadera con nuestro Dios. Dice, Él está en el seno del Padre y le ha dado a conocer al Padre. Sin Cristo usted y yo no hubiéramos conocido al Padre. En el texto original, cuando se dice que habitó entre nosotros, se hace una comparación entre el momento que Dios habitó en medio del pueblo de Israel, en el tabernáculo. ¿Se recuerda? En Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios dio órdenes de que se levantara un tabernáculo. Y en ese tabernáculo que estaba allí, la presencia de Jehová. La presencia de Dios estaba allí. Y se hace una comparación de aquel momento histórico en que la presencia de Dios se hacía presente en el tabernáculo, en el desierto, en medio del pueblo. Se hace una comparación y que el tabernáculo que fue levantado en el desierto y la llegada de Cristo, se hace una comparación con la llegada de Cristo, con la presencia de Cristo en la tierra, con el tabernáculo que habitaba, donde habitaba la presencia de Dios en el desierto. Se hace una comparación entre estos dos hechos históricos. En el éxodo de Israel, ellos vivían en el desierto. Ellos afrontaban peligros y tenían diferentes situaciones que eran difíciles porque vivían en el desierto. O sea, vivir en el desierto no debe ser nada fácil, ¿verdad? De la misma forma, Jesús, que es el Verbo hecho carne, llegó a morar en medio de su pueblo en un momento histórico donde se encontraba en un desierto espiritual. Oye, porque el que no tiene a Cristo en su corazón, definitivamente está en medio de un desierto espiritual, está en medio de una sequía espiritual, no se está alimentando de la manera correcta, no se está hidratando de la manera correcta, está castigado por las diferentes situaciones de la vida. O sea, que el que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, está también en un desierto. Sí. De la misma manera, el Verbo hecho carne llegó a morar en medio de un pueblo que estaba en un desierto espiritual, sin ninguna oportunidad de salvación. No había oportunidad de salvación hasta que Cristo llegó. No había. Su única esperanza era el Mesías prometido, al que muchos estaban esperando en aquel momento y hoy día también todavía lo están esperando, que sabemos que ya llegó, que ya vino hace más de 2000 años. El hecho de que Dios haya habitado entre los seres humanos, Él ha hecho hombre, como Jesús, como Jesucristo. Esto denota el cuidado de Dios para con aquellos que le aman. Dios te ama y Dios tiene cuidado de ti. Y si tú pones tu vida delante de Él y tú te postras delante de Él y le dices, Señor, yo dependo completamente de ti, Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en tu vida. Depende de nosotros. Dios no obliga, como dije ahorita, Dios no obliga a nadie a creer en Él. Dios no obliga a nadie a servirle. Dios no obliga a nadie a depender de Él. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de que vamos a depender de Él, de que le vamos a creer, de que vamos a servirle, nuestra vida va a cambiar completamente. Va a cambiar. Sí. Si le amas, Él tendrá cuidado de ti. Si has puesto tu confianza en Él, verás sus cuidados sobre ti y sobre tu casa, sobre los tuyos. Estos 5 versículos los podemos dividir en 4 temas principales. Recuerden que estamos hablando de cuáles versículos, del 14 al 18. Estos 5 versículos podemos dividirlos en 4 temas principales. El primero es la naturaleza de la encarnación. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo se encarnó, Cristo se hizo hombre. Para la filosofía griega, la palabra logos, ¿verdad?, que es lo mismo que el verbo, pero la palabra logos es el discurso que da razón a las cosas. O sea, es el fin del discurso. Es como cuando tú estás hablando con una persona y tú estás redondeando el tema para terminar. Pues eso para ellos era como el logos, era como el fin del discurso. O sea, que para los griegos, logos es el argumento que da conclusión a un tema. Es la palabra final. Hablándole a los griegos de su época, el apóstol Juan les dice que el logos de la filosofía es el Jesús de la historia. Ellos les dicen, mira, nació un hombre que a toda esa filosofía, a toda esa verborrea que ustedes hablan y creen, este es el fin de todo eso que ustedes creen. Es Cristo Jesús. Porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque Él es el Hijo de Dios y Él es Dios mismo. Aleluya. Y Él le habló a los griegos
¿Por qué? Porque quería que los griegos también se salvaran, a pesar de todos sus errores filosóficos. Jesús es el fin de todo asunto. Él es la solución a todo problema. Cristo es la solución a todo, incluyendo el mayor problema de la humanidad, que vivían alejados de Dios. Y Cristo vino a este mundo como la solución final a este problema. Por eso podemos decir que Cristo es el Logo, porque Cristo es la solución al problema mayor, al problema principal que tiene la humanidad, que vive alejada de Dios. La humanidad de Jesús era completa. Él era todo hombre. Si usted le daba un tajo, él sangraba. Si usted iba y le daba una bofetada, le iba a dar coraje, ¿sabe? Y él tenía todas las necesidades físicas que usted y yo tenemos. La humanidad de Jesús era completa. La naturaleza humana y divina que había en él permanecieron allí sin cambio ninguno. Él fue tan humano como tan Dios. Por eso era Cristo Jesús. Pero esto fue así porque Él tiene que cumplir con su propósito. Si no hubiera sido así, Él no hubiera cumplido con su propósito. Quiere decir entonces que Él puede entender cuando tú estás pasando por un dolor de muela. Como yo, que llevo como ya para 2 semanas, ¿verdad? Con un dolor de muela y tengo que esperar hasta marzo para que me haga un root canal. Pero ahí vamos, a fuerza de pastilla. Pero él lo conoce. Él conoce lo que es, lo que es tener hambre. Él conoce y sabe lo que es tener sed. Él sabe lo que es la necesidad de tener ropa, de tener un techo, de tener una cama donde dormir. Él conoce la necesidad que había en aquel tiempo de tener unas buenas chancletas para caminar todo lo que ellos caminaban. Él conoce la necesidad que tú y yo tenemos de que tenemos que trabajar para llevar dinero a la casa para poder comer, para poder pagar la casa, para poder pagar el agua, la luz, todas esas cosas, aunque en aquel tiempo no había electricidad y quizás no pagaban agua, pero él conoce lo que es tener responsabilidades financieras. Porque al ser el hijo mayor, todas las responsabilidades al morir el padre recayeron sobre él. Él sabía lo que era eso. O sea, que al Cristo ser todo hombre, podemos decir que Él te entiende a ti y me entiende a mí, nos comprende. Y cuando vamos delante de Él con una necesidad y nos humillamos delante de Él, Él nos entiende. Créeme que Él nos entiende. Y Él sabe por lo que tú estás pasando. La humanidad del Señor Jesús fue universal, sin considerar que no se consideró para nada sexo, raza o el tiempo que haya pasado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por toda la humanidad, sin importar si era hombre o mujer. No importó, Él murió por toda la humanidad. Y Él murió por aquellas personas de todas las épocas, de aquel momento en adelante, que podían ser salvas. O sea que el tiempo tampoco le importó. Él no se ató al tiempo, sino que Él murió hace más de 2000 años, pero todavía hoy, una persona que nazca hoy en el año 2024, todavía tiene oportunidad de salvación y de vida eterna. Wow. La vida del Verbo encarnado. Mire, el Verbo encarnado, Cristo, hecho hombre. Él habitó entre los seres humanos, como uno más, como cualquiera. Pero esto ocurrió por un tiempo limitado, ¿verdad? Él estuvo 33 años en esta tierra, un tiempo limitado. De la misma forma en que el tabernáculo en el desierto no duró para siempre. El tabernáculo estuvo en el desierto por un tiempo limitado. No duró para siempre allí. Cristo Jesús no se mantuvo en un cuerpo humano para siempre. Su propósito exigía que muriera, llevando el pecado de la humanidad y resucitando, y que resucitara, dándole a la humanidad acceso a la vida eterna. Había un propósito en que Él llegara a esta tierra. Ese propósito se cumplió. Y hoy día, más de 2000 años después, ese propósito aún se sigue cumpliendo. No es que pasó, no es que se acabó la oportunidad, no es que se cerró la puerta. Todavía hoy día, para aquella gente que está allá afuera, que no lo ha reconocido, para ellos hay oportunidad. Pero tú y yo somos los responsables de abrir nuestra boca y decírselos a ellos, de que hay oportunidad, de que hay una oportunidad para que ellos sean parte de este cuerpo, para que puedan tener vida y salvación. Depende del trabajo que tú y yo hagamos, ¿sabes? Es Jesús divino, humano. Oye, porque Jesús
era divino, pero también fue humano. Y Juan declara que él junto a otros fueron testigos de la gloria de Jesús. Porque ¿verdad? Juan estuvo allí con él durante 3 años, él lo conoció, él vio los milagros, él vio todo lo que Jesús hacía. Y Juan fue testigo de la gloria de Jesús. Ellos escucharon sus palabras, ellos vieron sus milagros. Juan, específicamente Juan, que era el único de los discípulos que estaba allí, o el único de los apóstoles que estaba allí, Juan le vio morir crucificado. Él lo vio. Lo vieron resucitado y le vieron ser levantado en las nubes con una promesa de que regresara. Wow. El Jesús divino y humano. Ellos vieron su parte divina y vieron su parte humana. Ellos vieron que realmente Él no era como los demás hombres, sino que sí, físicamente era un hombre, pero había algo distinto en Él. Por las cosas que decía, por las cosas que hablaba, por las cosas que hacía. Y definitivamente, al ver que murió y resucitó, ellos decían, realmente es divino, es Dios mismo. Juan declara en su primera carta, estamos hablando ahora de primera de Juan, en el versículo 1.1 y en el versículo 1.3, él declara esto. En el 1.1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Él está ahí dando testimonio de que ellos vieron, de que ellos fueron testigos. Primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiere decir que de la misma manera que ellos lo hicieron, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, ellos lo compartieron. Y a veces nosotros hoy día, en este siglo XXI, no estamos dispuestos a compartir lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces lo estamos callando cuando lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y compartirlo allá afuera con aquellos que tienen necesidad. Para que ellos vean que todavía hay oportunidad de que Dios haga un milagro en su vida, de que Dios los quiere sanar, de que Dios los quiere transformar, de que Dios quiere hacer provisión para ellos, de que Dios puede hacer el milagro que ellos necesitan. Pero nos corresponde a nosotros compartir lo que hemos recibido, como Juan está declarando que ellos lo hicieron. Oye, si los apóstoles se hubieran quedado callados, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No habríamos tenido oportunidad de salvación, porque no nos hubiéramos enterado de este asunto. No nos hubiéramos enterado de esta bendición tan grande. Pero ellos abrieron su boca y tú y yo tenemos que abrir nuestras bocas. Juan escribió y predicó sobre Cristo como divino y humano también, con el propósito de que muchos otros pudieran creer y tener la misma comunión, o sea, la misma relación que tenían ellos, que tenían los que eran salvos por fe en Cristo. Esa es la oportunidad que todavía está abierta. El verbo encarnado como revelación de Dios. Vemos a Cristo, que es el verbo, relacionado al Padre de una forma sin comparación. O sea, nadie anteriormente había tenido una relación con el Padre como Cristo demostró que la tenía. Y también lo vemos relacionado a la creación como soberano. Ya se ha revelado como Dios mismo. Oye, cuando mandó a callar al viento y a que el mar se pacificara, ¿verdad? Realmente era un lago, no era un mar, pero Él dio la orden y la naturaleza obedeció. O sea, que Él sí estaba relacionado con toda la creación. Y Él lo demostró y ellos lo vieron, ellos lo escucharon. Ellos fueron parte de esa historia. Juan el Bautista anunció la inminente revelación de Cristo. Juan dio el anuncio que ya estaba en la tierra, pero que aún nadie sabía quién era. Ni siquiera Juan mismo todavía había recibido la revelación de que era Jesús, de que Jesús era el Mesías. Él sabía, Dios le había revelado, sí, el Mesías ya está en la tierra, el Mesías está en Israel, el Mesías está aquí, pero todavía Juan no sabía quién era. Y él hablaba de lo que él sabía. Era inminente la revelación de Cristo. Pero Juan sí tenía la seguridad de que aquel que venía después de él era primero que él. O sea, que ese que venía después de él ya existía mucho antes que él y que era más importante que él. Juan tenía la seguridad de eso. Jesús nunca expresó estar en contra de la ley. Por el contrario, Él es el cumplimiento de la ley. Pero esto no lo pudieron comprender los líderes religiosos de aquella época. Ellos vieron a Jesús como ¿qué? Como un enemigo.
Ellos vieron a Jesús como alguien que venía a hacerle daño a su religión. Ellos vieron a Jesús como alguien que le venía a hacer daño a la nación, como alguien peligroso que podía provocar que los romanos destruyeran la nación. Y por eso lo mataron, porque no podían entender qué era lo que él hablaba, no podían entender qué era lo que él hacía, no podían entender quién era él. Juan declara en el versículo 18, recuerden que estamos todavía en el capítulo 1, Juan declara en el versículo 18 que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Era como dijimos ahorita, era parte del trabajo, parte de la labor de Cristo, dar a conocer al Padre aquí en la tierra. Denotando nuevamente la preexistencia de Cristo en una poderosa relación con el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre son uno. Aquel que estaba cara a cara con el Padre, lo dio a conocer delante de los hombres. Recuerde que ahorita hablamos de esa intimidad. Oye, qué maravilloso sería que usted y yo también podamos tener esa intimidad con Dios y que no tengamos temor de declarar su grandeza y su poder a aquel que lo necesita, que necesita escucharlo, que necesita un milagro. Y los versículos de 19 al 28, aquí se nos habla del testimonio de Juan el Bautista. Vemos la preocupación de los líderes religiosos en cuanto al mensaje de Juan el Bautista. Ellos estaban escamados, estaban asustados con lo que Juan estaba enseñando, con lo que Juan estaba predicando, con lo que Juan estaba haciendo. Juan estaba bautizando para el perdón de pecados. Y para ellos era como que, o sea, para arrepentimiento de los pecados. Y para ellos eso era como extraño, como que eso, espérate, eso como que es raro para nosotros. Y los judíos, cuando aquí dice los judíos, se refiere realmente a los líderes religiosos. Aquí por primera vez nos encontramos ese término, ese uso de los judíos en este evangelio, y es para denotar no al pueblo, sino a los líderes religiosos. Con énfasis, porque ellos llegaron allí a interrogar a Juan y comenzaron a hacerle muchas preguntas. Y Juan con mucho énfasis les dijo a los líderes judíos quién no era él. Él decía, yo no soy el Cristo, porque él no vino a traer la atención para él. Juan, él estaba claro cuál era su labor, él estaba claro cuál era su trabajo, y él no quería llamar la atención para él, porque él no era el Mesías, él estaba claro en eso. Su trabajo era que señalar al Mesías cuando llegara. Cuando Dios le dijera, ese es. Y su trabajo era decir, ese es el Mesías. Juan el Bautista rechazó completamente las afirmaciones de que él fuera el Mesías, porque sí, usted sabe que siempre hay gente que le gusta hablar las cosas como no son, y en aquel momento pues era igual. Y había gente que sí que decía que Juan era el Mesías, pero él rechazó esto completamente. Juan fue muy cuidadoso en no atribuirse algo que no le correspondía, y este caso era el título de Mesías. Era importante para Juan, y ahora estamos hablando de Juan el apóstol, el escritor de este evangelio, que dejar claro a sus lectores que Juan el Bautista no afirmaba ser más de lo que era. Y es que también hasta el año 250 después de Cristo se sabe que hubo un grupo que siguió predicando que Juan el Bautista era el Mesías, ¿verdad? De una manera equivocada, de una manera errónea. Y estuvieron por muchos años predicando esto. Y a él le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y puede que haya sido difícil para los sacerdotes y para los levitas asociar a Juan con Elías. No era difícil porque tenían una personalidad parecida. Y debido a la promesa de que Elías vendría. Pero él le dijo que no era Elías. Juan tuvo cuidado de esto. Ya te está sonando la alarma. Ya es hora de terminar. Y él le dijo que no era Elías. Luego le preguntaron, pues tú eres el profeta. Pero realmente la pregunta era, ¿tú eres un profeta? Y él dijo que no, aunque sí él era un profeta. Y aún Cristo mismo reconoció a Juan el Bautista como el más grande profeta que ha existido. ¿Por qué? Porque fue el encargado de abrir camino para el Salvador. Pero él mismo dijo, no, yo no soy. Así que Juan le explica de cierto modo en estos versículos, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor como el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y aquí es que comienza a hablar todas las preguntas y ese interrogatorio que le hacen a él. Y él deja claro que él no es el Cristo, que él no es Elías, que él no es el profeta.
Entonces le preguntan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Los fariseos se preguntaban sobre las autoridades de Juan y si él no era realmente uno de los que habían sido profetizados, ¿por qué entonces él tenía que bautizar? Y ellos no entendían esto. Y el bautismo de Juan demostraba una disposición de humildad a arrepentirse. Aquellas personas que llegaban allí, escuchaban el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y los que llegaban allí llegaban arrepentidos y permitían que Juan los bautizara en un bautismo de ¿qué? De arrepentimiento, de buscar la forma de alejarse del pecado, de buscar la forma de dejar de hacer cosas que ellos sabían que no le agradaban a Dios. Lo que pasa es que hasta que Cristo no apareciera, hasta que Cristo no fuera sacrificado como el sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto que fue Cristo Jesús, pues no había oportunidad de que podamos ser salvos. Pero este fue el comienzo, este momento en que Juan les decía, arrepiéntanse. Y ahí el pueblo aprendió que había necesidad de arrepentimiento. Y hoy día, mis hermanos, les iba a hablar como le hablo a mis estudiantes, yo les digo mis hijos. Y hoy día, mis hermanos, tenemos la necesidad ¿de qué? De arrepentimiento. Porque yo puedo llevar 30 años en el Evangelio, pero mira que meto las patas, ¿sabes? Mira que cometo errores. Y yo sé que yo no soy el único. Así que es bien importante que tengamos esto en mente, que todos los días podamos ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque soy frágil. Perdóname porque en medio de mi humanidad he cometido errores. Perdóname porque he tomado decisiones equivocadas. Perdóname porque te he fallado. Y cuando comprendemos que tenemos esta necesidad de arrepentimiento, mire, nuestra vida va a ser mejor, definitivamente. Estoy adelantando aquí porque es mucho y ya el tiempo se acabó. Pero básicamente, tanto el apóstol Juan como Juan el Bautista, ¿verdad? Este es el mensaje de los Juanes, pudieron dar testimonio de quién era Jesús. Ambos, desde diferentes puntos de vista, pudieron decirle al mundo que solo existe una oportunidad de salvación y de vida eterna. Una, que es a través de Cristo Jesús. Y esa oportunidad está abierta todavía a través del Verbo, que es Cristo Jesús. Hasta aquí esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Voy a llevarme el agua porque... Tremendo, bien explicado, bien explicado. Y yo espero que los hermanos los que están a través de CCR Live se hayan dado ese banquete, bien explicado todo. Ahora, hay algo, ¿verdad? Que